Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hacer un tutorial de cómo analizar la narrativa. Primero que nada, para de verdad analizar una narrativa tenemos que adueñarnos de lo que sucede en las páginas, no solo pasar la vista por las páginas. Para esto es sumamente importante poder lograr tener una conexión con el libro y con los personajes. ¿De qué trata? Para poder identificar de qué trata, es necesario hacer una breve presentación contando la historia y un poco del desarrollo de cada personaje para así poder irnos adentrando a ella. También es sumamente importante que tengamos en cuenta que cada personaje tiene un rol. Entonces, primero tenemos que identificar el rol que cada uno de los personajes presentados juega. Estos se pueden clasificar en personaje principal, protagonista o antagonista, personajes secundarios y personajes incidentales o episódicos. Cuando hablamos del personaje principal, hacemos referencia a que es el que tiene un mayor destaque con respecto a los otros y la historia se basa básicamente en él. El protagonista es el personaje que durante toda su historia tiene un mismo objetivo de fingir. Un ejemplo que puede entrar en esta categoría es el señor Conejo, de Alicia en el País de las Maravillas. Mientras tanto, el antagonista representa toda la fuerza que se opone a que logre este dicho objetivo. La Reina de Corazones. Un personaje principal podemos decir que es Alicia. Ahora, cuando mencionamos a los personajes secundarios, son todo aquel que no tenga el rol importante de la historia, es decir, que con él o sin él puede seguir siendo la misma historia y tiene apariciones que son sumamente objetivas con la finalidad de brindar mayor coherencia a la historia. Por último, pero no menos importante, tenemos el personaje incidental o episódico. Como su nombre hace alusión, son personajes que su participación nos puede brindar orden, relación y de cierta forma un retardo en la finalidad de la historia. Tomando en cuenta lo que acabo de decir en el ejemplo que di anteriormente de Alicia en el País de las Maravillas, dos de los personajes que son incidentales o episódicos son los gemelos que hacen que obstruya la finalidad de Alicia. Bueno, el paso 3 para saber cómo analizar la narrativa es saber quién lo cuenta. La historia siempre estará contada desde un punto de vista y es importante distinguir al autor del narrador. El autor es la persona física del mundo real que, que escribe esta historia. Por otro lado, el narrador es un personaje ficticio que el autor inventa dentro de la obra que cuenta la historia. La historia siempre estará contada desde un punto de vista específico, el conocido como narrador o narradores, que tiene la función de contar la historia. Es importante distinguir al autor del narrador. El autor es la persona real, la cual se le puede atribuir la obra literaria. En cambio, el narrador es un personaje ficticio dentro de la historia que estará narrando los sucesos en ella. Existen varios tipos de narradores y es importante saber cuál es el que está presente en lo que leemos para entender de qué punto de vista viene la historia. Para eso tenemos que fijarnos de cómo se expresa nuestro narrador. Para dejar eso un poco más en claro, este será el universo literario, es decir, lo que estaríamos leyendo. Existen tres tipos de narradores. Si nuestro narrador cuenta su propia historia y es el centro y protagonista de ella, entonces nuestro narrador será el protagonista o primera persona. Por ejemplo, una noche en que volví a casa completamente embriagado, después de una de mis correrías por la ciudad, me pareció que el gato evitaba mi presencia. Lo alcancé en brazos, pero asustado por mi violencia, me mordió ligeramente en la mano. Este es un fragmento del Gato Negro de Edgar Allan Poe. Como podemos ver, aquí el autor nos está contando su propia historia y lo que él estaba viviendo. Luego, el segundo narrador que hay que tomar en cuenta es el de segunda persona. Este participa en el relato y es la conciencia de alguien, siendo una variante de la primera persona. Es decir, es alguien que está dentro de la historia, pero no es en quien se centra. Pero también este narrador tiene algo particular, es que se dirige a nosotros como lectores. Por ejemplo, ahora, de Carlos Fuentes. Lees y relees el aviso. Parece dirigido a ti, a nadie más, distraído. Dejas la ceniza del cigarro caiga dentro de la taza y te has estado bebiendo en este cafetín sucio y barato. Tú releerás. Aquí podemos ver cómo el narrador describe lo que podría estar haciendo ya sea el protagonista o incluso nos podría estar hablando a nosotros mismos como lectores. Y finalmente, el último narrador a tomar en cuenta es el narrador de tercera persona. Este narrador estará fuera de la historia y este solo contará los hechos que sucedan. Por ejemplo,
Por ejemplo, Gregorio ya no comía casi nada. Solo si pasaba por casualidad al lado de la comida tomaba un bocado para jugar con él en la boca. Lo mantenía ahí horas y horas, y la mayoría de las veces acababa por escupirlo. Al principio pensó que lo que le impedía comer era la tristeza por el estado de su habitación, pero precisamente con los cambios de la habitación se reconcilió muy pronto. La asistenta, que siempre tenía mucha prisa, arrojaba simplemente en la habitación de Gregorio todo lo que de momento no servía. La metamorfosis Frank Kafka. Acá podemos ver cómo el narrador no forma parte de la historia, sino que cuenta lo que en ella pasa. Gregorio ya no comía casi nada. Nos está contando que el protagonista ya no comía casi nada, a pesar de que el narrador no forma parte de la historia. Por último, aquí en la esquinita les estaremos dejando un link donde podrán ver una página como esta. Esta les mostrará diferentes tipos de partes de textos donde les dirá qué tipo de autor es y podrán hacerse una mejor idea de por qué es este tipo de autor. La página tiene como unos 20 ejemplos y estos son algunos de ellos, son todos los que nombramos y esperamos que ayude a hacerlo más claro. Y por último, el paso 4 es saber cómo está contada la historia. Esto se refiere a la estructura narrativa, la disposición y el acomodo de los elementos de la narración. Aquí es importante identificar tres momentos. El planteamiento o inicio, el cual nos introduce a personajes, la situación, el mundo y nos da contexto. Este resuelve las preguntas cuándo, dónde y a quiénes o a quién. Luego, el nudo, el cual es el núcleo de la historia. Aquí se nos presenta la problemática de la historia o muestra la situación principal. Aquí normalmente es cuando surge un problema o la trama se empieza a desenvolver. Y por último, el desenlace, que será la resolución de la historia y el resultado de las acciones tomadas anteriormente. Aquí se resuelven las preguntas de cómo se resolvió la problemática planteada anteriormente y cómo finalizará el cuento. Es importante mencionar que a pesar de que estos tres momentos son los que hay que aprender a identificar dentro de la historia, a veces al autor le gusta hacer unas particularidades y intercambiar estos momentos en su orden de sucesión. Aquí a esto se le conoce como estructuras narrativas y nosotros vamos a presentar cuatro que son las más comunes. La primera es la cronológica, que como podemos ver, nos presenta los hechos en conforme se van presentando, es decir, como una línea del tiempo. Tenemos el primer acto, que será el inicio, el segundo acto, que será el nudo, y el tercer acto, que será la conclusión. Un ejemplo con este tipo de historias puede ser La Caperucita Roja, que al inicio nos presentan a Caperucita, eh, cuál es su objetivo, cuál es su misión, que era llevarle los panes a su abuela. Después tenemos el problema, que es que ha sido que la abuela, el lobo se la ha comido, y la resolución es cuando el cazador caza al lobo y Caperucita está feliz con su abuela. Esta es una historia que los momentos se van contando cómo van sucediendo, por lo cual es cronológica. Ahora, de lo contrario a la estructura cronológica, nos encontramos con la retrospectiva. En esta, el autor nos narra de final al inicio, o incluso podemos encontrar pequeños saltos del presente al pasado. Un ejemplo de esto es El amor en tiempos de cólera por García Márquez. Aquí podemos leer: y así pasaron los años hasta que Florentino Ariza vio a Fermina Daza por primera vez. Lo vio porque estaba preparado para verla, y ya no le bastó la casualidad de los encuentros, y su destino volvió a cruzar el río de su vida con él de ella. Después de esa tarde no volvió a encontrarse con ella, ni siquiera la buscó, y cuando iba a cumplir los 20 años ya la había olvidado por completo. Aunque nadie podía decir que lo hubiera amado con fervor, tampoco había conocido a una mujer que le hiciera falta. Sin embargo, en la víspera de los 20 años descubrió que había olvidado, y su corazón era una paloma implacable que se empeñaba en romperle el pecho a picotazos. En este fragmento podemos ver cómo la narrativa retrospectiva se utiliza para descubrir cómo Florentino Ariza conoció por primera vez a Fermina Daza y cómo después de ese encuentro inicial no la volvió a encontrar durante muchos años. La narrativa retrocede en el tiempo para explorar los inicios del interés de Florentino por Fermina, lo que sienten las bases por el desarrollo en su posterior historia de amor. Otro tipo de estructura narrativa puede ser a la que se le conoce como circular. En esta, el inicio y el final de la historia se conectan, es decir, son el mismo. Un ejemplo de esto puede ser La Rosa de Paracelso por Jorge Luis Borges. Aquí podemos ver dos fragmentos de la historia, el de arriba siendo cómo la historia empieza y el de abajo siendo cómo la historia termina.
Esta historia trata de un hombre que va buscando una rosa toda su vida y al final la encuentra en el mismo lugar donde empezó su búsqueda. Como podemos ver, la ambientación es, aquí podemos ver la lámpara de hierro junto con las escaleras que se mencionan después y podemos ver que la historia acaba con esa misma ambientación mencionándose a la lámpara de hierro junto con las escaleras. Y esto se le conocería como una estructura narrativa circular. Por último, la última estructura narrativa que vamos a ver en el video es la paralela. Esta cuenta dos o más versiones de una misma historia que ocurren al mismo tiempo. Un ejemplo de esto es Rayuela por Julio Cortázar. Aquí vamos a leer dos fragmentos de dos capítulos separados. El primer fragmento es del capítulo 7. Ella tocaba con la punta de los dedos la armónica. Apretaba una nota, después otra. Improvisaba rápidamente. Se detenía. Fijaba su mirada en la ventana. Estaba sentada en el sofá de cuero, con las piernas cruzadas, la rodilla izquierda casi tocando el codo derecho. Los cabellos sueltos le caían por los hombros. Tapaban el perfil del rostro. La luz del día se filtraba entre las cortinas, creaba una sombra en su perfil. A veces ella cerraba los ojos, sonreía, acariciaba su propia voz, tímida con los ojos cerrados. El siguiente fragmento es del capítulo 73. La ciudad despertaba lentamente. En la esquina, un anciano barría la acera con una escoba gastada. El sol apenas comenzaba a asomarse por el horizonte, teñiendo el cielo de tonos rojizos y naranjas. Las calles aún estaban vacías, salvo por algunos transeúntes que apresuraban su camino hacia el trabajo. El aroma del café recién hecho se mezclaba con el olor a pan recién horneado que emanaba de la panadería de al lado. En un banco del parque, una pareja de enamorados se abrazaba mientras contemplaban el amanecer. Aquí el autor presenta diferentes escenas y situaciones que se desarrollan de manera simultánea en la ciudad, ofreciendo al lector una visión panorámica de la vida urbana desde múltiples perspectivas. Aquí, aunque el autor no nos diga explícitamente que estas escenas están ocurriendo al mismo tiempo, hay pequeños fragmentos que se nos pueden presentar que podemos intuir que estas están pasando al mismo tiempo. Por ejemplo, aquí el sol y la luz que emite es una de las principales razones por las cuales podemos intuir que esta escena está ocurriendo al mismo tiempo, aunque desde dos perspectivas diferentes. Como sabemos, en este video solo presentamos 4 tipos de estructuras narrativas, pero existen muchísimas más. Y es que si te queda alguna duda de ellas, o en tu libro encuentras una que sientes que no encaja con ninguna de las que presentamos hoy, aquí arriba te dejamos un link donde podrás leer sobre más tipos de estructuras narrativas, así como conocer a mucha más profundidad sobre las que te presentamos hoy. Bueno, y básicamente así es como puedes crear una narrativa y cómo podemos llegar a tener esa conexión con la narrativa. Muchísimas gracias por ver este video, espero que les haya gustado y para más información nos vemos en el siguiente capítulo.